Buenas noches, profesor. Hoy nosotros, el grupo 6, integrado por Omar Alexander Garcés Guzmán Quispe, el que habla Manuel Alexander Castro Ruiz, César André Dulante Espino, Joe Leonardo Aspur Macuado y Lacey Miraira Quispe Condor, le expondremos nuestro caso, que viene a ser el trabajo final del curso de Ética y Ciudadanía, con código de curso HU 548. Bienvenidos a Ética y Ciudadanía. Nuestro caso se basa en la prohibición de imágenes religiosas en el trabajo, y nuestro eje temático es el uso de la libertad. Adelante, Lacey. Ok. La presidenta de Concitec respetó los derechos de los trabajadores. Vamos a hacer una breve introducción al eje temático. La presidenta de Concitec mandó un correo electrónico a sus trabajadores donde decía que se prohibía que tengan imágenes religiosas en las oficinas. En el correo especificaba que deben impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia y por eso debían de quitar las imágenes religiosas, pero que respetaba la decisión de pensar y creer de los trabajadores, por lo que les dio una semana para quitar las imágenes religiosas o si no, estas serían donadas. Los trabajadores enviaron una carta al cardenal Juan Luis Cipriani para que evite este suceso y acudieron también con una misiva al pastor de la Iglesia Católica para que se resuelva ese problema. En los agentes involucrados tenemos a la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a los trabajadores de Concitec y al cardenal Juan Luis Cipriani. Ahora a responder la pregunta. Los trabajadores tienen el derecho de expresar sus costumbres, religiones, pues la Constitución Política de Perú 1993, título 1, artículo 4, señala las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno. Bajo las responsabilidades de la ley, en este caso la presidenta no toleró ni respetó las costumbres de los trabajadores. Por ello, emitió el comunicado por correo electrónico. Le paso con mi compañero Manuel. Ok, para comenzar mi parte, quiero empezar detallando lo que es la dignidad ontológica. Este es el valor insustituible que se le da al hombre en razón de su ser. Esto lo dice Garrot en el 2006. Y es aquí donde nace el término de intrínseco, lo cual significa que todos nosotros somos merecedores de la dignidad desde el momento en donde existimos hasta que morimos. No se nos puede arrebatar, ni mucho menos alterar el hecho de ser persona. En el caso que se nos fue asignado, como ya mencionó mi compañera Lacey, la presidenta de la Concitec está obligando a las personas que laburan en la empresa a quitar las imágenes religiosas. Se enfatizó que esta decisión se debía a que la empresa debía impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia. Justamente ese es un problema que abre paso al término del reduccionismo del hombre, para ser más específicos, del utilitarismo o sociobiologismo. Esto pone a la dignidad en el valor social, la cual se basa en el cargo de la persona. Es la dignidad que se brinda por el puesto que posees en la sociedad, como el de ministro o el de profesor, etc., y no por el simple hecho de ser persona. Justamente no se respetan las creencias ni el pensamiento que los trabajadores de esta empresa tenían. Lo minimizan por el simple hecho de pertenecer a la organización, y es aquí donde se demuestra que el reconocimiento social no está siendo exterior al hombre, y se omite que su dignidad absoluta es inherente a su ser, y no a un simple cargo. Alejándonos un poco de la dignidad de una persona, entramos en el campo de la verdad, donde tomo como la rama principal usada en el conflicto al relativismo. Aquí es donde quiero recalcar una frase conocida. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto lo mencionó Protágoras. Una frase que nos deja mucho que pensar y que el principal mensaje que nos deja es que el único fundamento de la verdad es el mismo sujeto. Pero aún así existen personas que niegan la verdad ontológica absoluta y creen que las cosas son como a ellos les parece. Y justo aquí es donde se rompe la relación entre el pensamiento y la realidad. La presidenta de la Concitec es un claro ejemplo de cómo el relativismo atenta en el orden que debe haber en la sociedad, por el simple hecho de no creer en una verdad objetiva. Tanto la empresa como la presidente están viendo las cosas hacia su perspectiva y como ellos quieren pensarlas, así como están creyendo que pueden reestructurar la ideología de los trabajadores a su criterio. Y es aquí donde se cumple el uso erróneo de la razón, cuando creen que esta misma puede reestructurar la realidad, ya que no existe una verdad universal o válida para todos. La razón tiene como naturaleza propia
el hecho de conocer la verdad y a la vez conocer el bien y maldad de las acciones, siempre basándose en los principios éticos universales. Y es aquí donde nacen las virtudes, las cuales son el modo adquirido en que nuestras facultades guían nuestro comportamiento en relación a nuestras pasiones. Las principales virtudes son la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Estos dos últimos son los que principalmente no se ven utilizados en el caso. La prudencia nos ayuda a discernir si el bien percibido es un bien que nos perfecciona, y la empresa no está tomando en cuenta el bien de sus trabajadores en base a sus creencias. Está siendo imprudente en ese aspecto. La justicia nos enseña a vivir en libertad como personas en comunidad, ya que ordena nuestras acciones en relación con los bienes externos y la relación que a través de estos mantenemos con los demás. Y no se le está brindando un bien a quienes laboran ahí. Se les está oprimiendo a no impulsar sus creencias, y esto es totalmente injusto. En resumen, como bien la problemática planteada menciona, la presidenta de la CONCITEC pretende prohibir imágenes religiosas en el espacio laboral. Esto ha conllevado a desarrollar una serie de opiniones reforzadas sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión. Sin embargo, ella apela a propio testimonio que no se debe basar en una creencia sin evidencia. Claramente, esta opresión a la libertad de los agentes es una libertad irresponsable con la dignidad ontológica, la verdad, la virtud y la ética personalista. No se puede privar a una persona de su libertad religiosa que no solo se expresa positivamente en el derecho a creer, sino también en el derecho de practicar. La tendencia a imágenes religiosas solo puede ser prohibida si estas afectan la moral. No hemos visto esto, por lo menos no en este caso. Por esas razones, reafirmo que esta privación va en contra de todo acto ético y moral. Cada persona es libre de creer responsablemente de acuerdo a sus preferencias, en este caso religiosas. Ahora le paso con mi compañero. Gracias, Omar. Ahora, se nos pidió encontrar dos derechos y dos deberes, los derechos sean vulnerados y los deberes que no se estén cumpliendo en este caso. Los derechos que elegimos serían el derecho a la libertad de religión y el derecho a la libertad de expresión. Estos lo podemos encontrar en el titular 1, capítulo 1, artículo 2, numeral 3 y 4 de la Constitución, donde dice, a la libertad, todo ciudadano tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razones de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. El numeral 4 dice, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. Y eso también lo podemos ver en el artículo 18 y 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Y el artículo 19 nos dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Y los deberes que creemos que no se cumplen serían el deber de cumplir con la Constitución y las leyes peruanas, y el deber de respetar la dignidad de los otros ciudadanos de nuestro país. Estos, al igual que los derechos, son mencionados en la Constitución peruana. Y la ley que elegimos que en este caso, para este caso sería la ley número 29.635. Y en el artículo 1 nos dice su finalidad, la cual es, la presente norma tiene por finalidad reglamentar la ley 29.635, ley de libertad religiosa. En adelante la ley, estableciendo los lineamientos necesarios para la plena vigencia de los derechos individuales y colectivos en materia de libertad religiosa, que son reconocidos en la Constitución Política del Perú y la ley. El ejercicio del derecho a la libertad religiosa deberá ser entendido en el marco de protección de los otros derechos fundamentales. Todos estos artículos cumplen con la dignidad intrínseca del ser humano, pues tienen como el objetivo defender la dignidad que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Y aquí es donde nosotros vemos que el derecho a la libertad de religión se ve vulnerado al momento en que la presidenta del CONITEC censura los símbolos religiosos de sus empleados, pues según ella, se debe impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia. Esta acción también va en contra de la ley 29.635 que mencionamos. Y el segundo derecho que se ve vulnerado es cuando los empleados no tuvieron la oportunidad de expresarse en CONITEC,
su propio trabajo, sino que tuvieron que acudir a un agente externo, en este caso el cardenal Juan Luis Cipriani. Aquí podemos ver la ausencia de los dos deberes ciudadanos por parte de la presidenta, ya que al prohibir los símbolos religiosos de sus empleados, ignora tanto la Constitución como la ley peruana. Gracias, y le paso a mi compañero Omar. Bueno, en el caso tratado se puede observar la falta de respeto por parte de la presidencia de CONITEC, porque el respeto es el reconocimiento de los otros como seres humanos con derecho a ser aceptados en su individualidad y en su diferencia. Pero es todo lo contrario a lo que se escribió en el correo electrónico que envió la presidenta, ya que en este se especifica que todos los trabajadores de CONITEC deben de quitar sus imágenes religiosas, pues la empresa se basa en la ciencia y no en la religión, y esta es su piedra angular. Esto, según el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sería una violación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión por parte de la presidenta a los empleados. Pues no se puede imponer su pensamiento de la ciencia, es más que la religión o del pensamiento de algún dios o ser superior. Además de que este correo electrónico les llegaría de lo más repentino a los trabajadores. En consecuencia, no se pudo llegar a un acuerdo mediante el diálogo con la presidenta, porque el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y esto no se cumpliría. Para concluir, se especificó que tenían plazo de una semana para juntar todas las imágenes religiosas, ya que serían donadas a un centro religioso, lo que ocasionó la preocupación de los trabajadores. Pues hubiera sido un desenlace diferente si se hubiera habido respeto y diálogo. Yo creo que con la actitud respetuosa entre la presidenta de CONITEC y los trabajadores de esta misma, posiblemente no habrían tenido que recurrir al cardenal Juan Luis Cipriani. Una solución adecuada sería el dialogar y respetar las creencias de los trabajadores. Además, que esta sería la manera correcta de haber comunicado sobre la decisión que iba a tomar. Ahora les paso con mi compañera Lacey. Primero respondemos la pregunta. ¿Creen ustedes que se respetó este principio en los hechos del caso? ¿Por qué? ¿Hubo tolerancia, diálogo? Primero vamos a definir qué es el pluralismo. Según visto en clase, es el principio de todo que a su vez se funde el respeto. También tiene como condición la democracia. No es un sistema totalitario donde no existe la libertad de expresión. Y según Adela Cotrina, el pluralismo es la justicia y democracia. En el caso se analiza que no se respetó este principio porque la presidenta de CONCITEC no toleró ni respetó las costumbres de los trabajadores, que en su mayoría tenían una religión en común. Además, la presidenta no optó por el diálogo con los trabajadores para poder llegar a un acuerdo. Ella omitió eso mandando un comunicado con sanción a los trabajadores que tenían una estampa en sus oficinas. Se entiende que la presidenta vulnera el derecho a la libertad de expresión. Según el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones e ideas libremente, siempre y cuando la expresión de este derecho no vulnere los derechos de otros o no sean difamados ni sea expuesta su vida privada o su reputación. Le paso con mi compañero Joe. Según lo hablado en clase, la solidaridad es actuar a favor de los demás, no solo para perjudicarles, sino también para beneficiarles. Es ayuda mutua que debe existir entre las personas e implica un profundo respeto hacia los demás. Sí hubo solidaridad en el caso, ya que gracias a la misiva que envió el pastor de la Iglesia Católica se resolvió el problema y se dejó sin efecto la imposición de la presidenta de CONCITEC. Por otro lado, también se hizo cumplir el artículo 2, inciso B, el cual habla de la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica o de cualquier otra índole. Gracias.